buenos días, Agustín y Luciano. Un saludo muy fuerte a toda la audiencia. Gracias. Por suerte, ¿Cuánto hace que tienen Uber funcionando en Mendoza, Lombardi? Uber da hace aproximadamente 6 años que está funcionando en Mendoza. La verdad que la experiencia para plataformas digitales, no solamente para Uber. Claro, sí, uno dice Uber en realidad y es una marca, no es la única, digamos. Hay otras Exactamente. aplicaciones, son más. Está bien, viene bien la Son aclaración. más, ya hay algunas internacionales y algunas propias que se han desarrollado en la provincia de Mendoza, que están funcionando. Ajá. Por supuesto que obviamente las marcas líderes como Cabify y Uber concentran la gran participación del mercado, pero también hay algunas plataformas digitales locales. ¿Y cómo fue La verdad, digamos, cómo se llega a esa circunstancia y se maneja el conflicto con los taxis, para que bueno, ese conflicto, a ver, digamos, desaparezca en todo caso? lo primero que tiene que tener en cuenta la sociedad, y especialmente sus dirigentes y sus gobernantes, es que las plataformas digitales para el servicio de transporte están en el mundo, existen en el mundo y van a estar a pesar de toda resistencia que le quiera poner cualquier sociedad. Es una comodidad, es tranquilidad especialmente para el turista, es seguridad también para los padres, porque saben quién es la persona que está manejando el vehículo que lleva de repente a sus hijos. Es un avance tecnológico y es un cambio que se está dando en el mundo. Es imposible frenarlo. Entonces, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? Encauzarlo en los canales legales. ¿Cómo fue el proceso en Mendoza, que fue único en el mundo y lo reconoció Uber como único en el mundo? Ellos vinieron a Mendoza a tratar de avanzar como avanzan en cualquier ciudad del país, del mundo. El gobierno de Mendoza les dijo en su momento con Alfredo Cornejo, el gobernador, y Natalio Mema, el secretario de Servicios Públicos, se sentaron con Uber y dijeron, en 6 meses nosotros tenemos aprobada por la legislatura una ley que va a regular el transporte urbano. Esperen 6 meses y van a poder hacerlo legalmente. En esos 6 meses hubo un proceso de trabajo en el cual se habló con los taxis, en los cuales se les ofreció la posibilidad de que ellos desarrollaran una aplicación propia para ellos de similares características a Uber y Cabify. Por eso te decía que hay otras plataformas digitales. Que el gobierno los ayudaba en publicitar sus plataformas, se reguló, se le exige a Uber y Cabify que los vehículos tengan una determinada antigüedad, que los propietarios de esos vehículos, que son los choferes, tengan carnet profesional, que el seguro que ellos tengan que contratar sea un seguro que de responsabilidad civil, por lo menos que sea para transporte de pasajeros, que paguen impuestos provinciales, que estén debidamente registrados. Y todo ese proceso se fue dando durante esos 6 meses. Ese debate en la legislatura se dio, por supuesto, con conflictos, con protestas del sector de los taxis, pero también ellos entendieron que era un cambio necesario. Mendoza tenía un problema serio de un parque de taxis muy bajo, que estaba muy antiguo. Uber y Cabify, estas plataformas digitales han hecho que Mendoza tenga un montón de oferta de transporte que no tenía. Andrés, De hecho, en el aeropuerto, sí. disculpa que te Sí. interrumpa, pero justo vas tocando un par de cuestiones que hablábamos ayer con los taxistas. Una de ellas es cuando te escuchaba hablar, justamente los argumentos de parte de los taxistas acá son la precariedad de los vehículos, obviamente el año, ¿sí? Que el estado en Uh-huh. general de los vehículos. Ese es uno que estabas comentando vos en la situación. Y el otro tema que también estamos viendo es esta falta de inconvivencia entre ambos, ¿no? Y justamente vos lo estás desarrollando y explicando acá. Eh, tu visión, tu opinión nos aporta esto que justamente más cuestionamos acá, que es la cuestión de poder convivir ambas cuestiones y que el usuario pueda elegir, ¿no es cierto?, la posibilidad de que pueda elegir entre ambos servicios. Exacto, pero además, insisto, los taxis no tienen vedada la posibilidad de armar su propia plataforma digital y ofrecer sus vehículos y su traslado a través de una plataforma digital. O sea, ellos pueden en conjunto o en una cooperativa, en el formato de empresa que ellos quieran. Acá existían mucho los números de teléfono fijo en los cuales uno llamaba y pedía un taxi.
Bueno, todos esos taxis estaban asociados a esas cooperativas. Pueden asociarse y tener una plataforma digital propia e instalarla para que lo usen en Neuquén. La antigüedad de los vehículos, la precariedad de los vehículos, la verdad yo te digo, en Mendoza hoy son más nuevos los vehículos que están en las plataformas que los que tienen los taxis, están en mejores condiciones. Son vehículos de determinadas características, por eso te digo, el secreto es regularlo para que estén y presten un buen servicio, y para que el ciudadano, el turista, el consumidor de este servicio público de transporte reciba un buen servicio. Ese es el secreto, eso es lo que tienen que tratar de hacer los legisladores y tratar de hacer los gobiernos locales o provinciales, de regular. Y frente a eso, tratar de cooperar para los taxis. Nadie quiere que los taxis desaparezcan. A lo mejor se tienen que reconvertir, en algunos casos se han reconvertido, han abandonado el taxi y han pasado a tener Uber o Cabify. Muchas personas lo han tomado como un segundo empleo, entonces en las tardes, noches se habilitan como choferes para un segundo empleo, aquellas personas que trabajan solo en la mañana, o algunos lo toman como un empleo transitorio entre un empleo formal y otro empleo formal. También se ha generado una fuente de trabajo importante que, como te decía, a veces funciona como segundo empleo. Algunas amas de casa también están utilizando Uber o Cabify. Recordemos que uno se inscribe como chofer y habilita en determinados horarios o en determinados momentos cuándo va a trabajar y cuándo no va a trabajar. Uno regula esos tiempos. Y bueno, la oferta y la demanda que hay en el mercado de necesidades de movilidad urbana y la oferta va regulando la tarifa y uno decide, dice, bueno, voy a estar hoy 3 horas, yo necesito estar X cantidad de horas conectado, manejando para poder tener un ingreso mensual. Hay muchas cosas que son positivas, pero creo que hay que trabajar en la articulación y en la convivencia de los dos. Que los dos tengan reglas similares, por eso insisto, tienen que pagar impuestos provinciales, tienen que tener carnet de conducir profesional, los vehículos tienen que estar en condiciones, tienen que pasar las verificaciones técnicas, tienen que tener hasta una determinada antigüedad, no pueden tener más de 5 o 6 años de antigüedad. Hay un montón de aspectos que hay que regular y que es mejor regularlo, y ha sido muy satisfactorio. Nosotros con Uber trabajamos perfectamente con Cabify y ellos nos ponen como ejemplo una ley de movilidad urbana que ha permitido la convivencia de los dos. Claro. Andrés, y desde estos 6 años que está regulado el servicio, ¿cómo ha crecido o no la población de taxis? Advierto que los autos de alquiler se han incrementado, han crecido. Sí. ¿En qué proporción ha evolucionado la población de taxis y la población de autos frente a plataformas como estas, como Uber u otras? Mira, en Mendoza siempre había mucha presión de gente que... en Mendoza el sistema de taxi funcionaba con un registro de patentes para taxis, de unidades, que periódicamente se incrementaba y se llamaba licitación para 100 matrículas nuevas para taxis, ¿no? Entonces se da periódicamente de acuerdo al crecimiento poblacional, la demanda, etcétera. Pero también es cierto que a pesar de tener limitaciones de no más de 2 patentes de taxi por persona, por individuo, había un sistema de concentración de alguna forma de las patentes de taxi. Y entonces siempre había mucha presión y lobby para que no se licitaran nuevas patentes de taxi. A partir de la aparición de Uber y Cabify, esto se reguló y ese problema desapareció. Crecieron mucho más los Uber, sí, han crecido mucho más que los taxis. Los taxis se tienen que reconvertir, tienen que entender de que el cambio tecnológico va a llevar a que la gente necesita tener información precisa, necesita saber cuando se toma un taxi, un Uber, desde un lugar a otro, cuánto le va a salir, cuánto tiempo más o menos va a demorar, cuál es la ruta que va a seguir. Todo eso, a través de una plataforma digital, le da al consumidor de ese servicio público, le da seguridad y le da información. Cuando uno toma un taxi no tiene esa información. Andrés, y entonces,
Sí. Sí, disculpa la interrupción. Digo, ¿la convivencia entre ambas cuestiones siempre fue positiva o hubo en el inicio algún tipo de rispidez? Que es lo que ocurre acá en la ciudad de Neuquén, ¿no? La negativa rotunda por parte de los taxistas. En el proceso de debate de la legislatura hubo conflictividad y hubo cierta conflictividad al inicio del uso del sistema, pero no fue nada grave, digamos. Taxistas reclamaron dentro de los parámetros normales de una protesta, circulando por el centro, no tuvimos hechos de violencia ni nada por el estilo. Lo que pasa es que los requisitos se le pide a un vehículo de Uber son muy similares a los que se le pide a un taxi, entonces estamos favoreciendo una competencia en condiciones iguales y estamos apostando fundamentalmente al ciudadano y al turista, que es el consumidor, que es el último el que tiene que estar en mente de quienes tienen la responsabilidad de dirigir una ciudad o una provincia, claro. El consumidor, el ciudadano y el turista. El resto son actividades económicas que hay que regularlas y que permitir su desarrollo, más teniendo en cuenta que son actividades privadas, ¿no? Acá me están preguntando si la regulación de este tipo de transporte, digamos, del transporte de pasajeros en autos particulares, vino de la mano también con algún tipo de regulación de, por ejemplo, servicios de mensajería o de delivery, como pedidos ya, y si hay algún tipo de similitud en esa regulación que han encarado o no, Andrés. No, eso que se encargó hace 6 años fue dentro de un paquete de ley de movilidad urbana. No estuvo incluido el servicio de delivery o mensajería en esa discusión, pero sí hay que tratar de avanzar en ello, entendiendo que esos son empleos aún más precarios o más informales, porque la verdad que decir que alguien que trabaja en Uber tiene un empleo precario, tengo mis dudas. Muchas veces ellos facturan, son monotributistas. En cambio, a veces los choferes de taxi están en negro absolutamente. Ese empleo es más precario que el de un chofer de Uber, ¿no? Entiendo. Gracias, Andrés, por la gentileza de darnos estos minutos. Muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, a disposición para lo que necesiten. Bueno, es un debate muy interesante. Sí, claro que sí.